importante. Una de las claves para descifrar a Carnap viene en esta antología que se llama Filosofía de la Ciencia, Teoría y Observación. Es una compilación que hicieron el doctor León Olivé y la doctora Ana Rosa Pérez Ranzans, traduciendo al español muchos de los textos así como clásicos de la filosofía de la ciencia, que para nosotros clásicos es principios del siglo XX, ¿no? Es así como cuando nace la filosofía de la ciencia. Y pues en uno de estos capítulos le dedican un par de páginas, a la página 67 y 68, a explicar qué es un lenguaje formal, qué significa esto de la interpretación, de los axiomas, de los diccionarios. Y honestamente, después de que yo leí estas dos páginas, ya leer a Carnap me pareció siempre más sencillo. Entonces, pues hoy les voy a compartir esto. Pero primero vamos a leer un poquito de la vida de los autores que se mencionan en este capítulo que ustedes leyeron de John. Ya sé cómo se pronuncia el nombre de nuestro autor, perdón que lo puedo decir hasta la última clase, pero por lo menos no me fui sin investigarlo, ya le pregunté a un native speaker y se dice Losey. Losey, porque yo decía, bueno, si tuviera doble O sería como Lucy y si tuviera doble E sería Lose. Total, que se dice Losey. Cuando es doble E al final, se pronuncia ahí. Entonces, nuestro autor se llama John Losey. Y él, pues, en este capítulo que ustedes leyeron, en el 12, habla de Nagel, de Hempel y de Carnap. Entonces, les voy a leer un párrafito de cada uno de ellos porque al final de este libro que tengo en la mano viene una biografía muy breve de cada uno de ellos. Y para eso, pues ya voy a empezar a compartir un PowerPoint que tengo preparado para la clase de hoy. Y que bueno, como ustedes saben, pues la clase de hoy va a tratar sobre la estructura de las teorías según estos filósofos de la ciencia ortodoxos, empiristas lógicos o positivistas lógicos. Y también se discute un poco hasta el final del capítulo cómo podemos entender el progreso en la ciencia, el progreso entre unas teorías y las que le siguen. Entonces, empiezo por Carnap. Déjenme, nada más pongo aquí mi separador para lo del diccionario, que vamos a ver después. Y les cuento un poquito de la vida de Carnap. Rudolf Carnap nació en Alemania, es el representante más prominente del empirismo lógico. Estudió en Friburgo y en Jena, donde se especializó en física, matemáticas y filosofía. Fue alumno de Gottlob Frege, quien ejerció una gran influencia en su pensamiento. Otras influencias importantes fueron Russell y Wittgenstein. A partir de 1926 participó activamente en el llamado Círculo de Viena y en 1935 emigró a Estados Unidos. En otro libro yo estaba leyendo que en particular él no emigra por su calidad de judío, como muchos otros, sino porque era pacifista y era de izquierda y por eso fue perseguido. Esas fueron las dos razones por las cuales fue perseguido. Junto con Otto Neurath, editó la Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada, que es la que está citada en el capítulo que ustedes leyeron. Y entre los libros más importantes que publicó se encuentran el Aufbau, que significa como la estructura de Aufbau es estructura, y así siempre en filosofía de la ciencia es como el libro más importante de Carnap, pues de 1928. La unidad de la ciencia, la lógica sintáctica, fundamentos de la lógica y de las matemáticas, o sea, por todos lados, lógica y ciencia, que es lo que hacían estos hombres. Tengo una queridísima colega que da clases en el Escolarizados, la maestra Norma Ivonne, y ella me hizo llegar unas fotocopias, que espero tener por aquí, de una época en la que Carnap estuvo en México y que tuvo contacto con el movimiento del 68.
y yo, bueno, en el movimiento estudiantil, que todos ustedes han oído hablar de él, y yo se los quiero comentar porque lo que ocurre con los empiristas lógicos es que a menudo, no sé por qué, hay como un imaginario común o como una, sí, pues como una idea de que estos hombres eran como muy inflexibles y conservadores, y se tiene esa idea, yo creo, por su lenguaje formal, pero quiero que sepan que políticamente estos hombres eran revolucionarios, abiertos, muchas veces socialistas. Otto Neurath era socialista, marxista, entonces no sé por qué, o sea, quizás les digo, pues por este lenguaje tan lógico, matemático, y que además también se les conoce como filósofos de la ciencia duros, en contraste con los blandos que vienen después de los años 60, pues no sé si por eso se les asocia como si fueran como reaccionarios o conservadores, pero todo lo contrario. Estos hombres pues estaban a favor de que se compartiera todo el conocimiento gratuitamente y de la igualdad entre los seres humanos y no la acumulación de las élites, ¿no? Entonces, nada más como para darles la referencia, pues quién sabe de cuando Carnap estuvo en México. El compilador se llama Eduardo Parrilla y el texto se llama La utopía posible. Y aquí viene este asunto de que Rudolf Carnap apoyó al movimiento del 68 en México. Miren, les enseño nada más como el título. Rudolf Carnap y el 68 en México. Entonces, bueno, pues ese es uno de los autores que vamos a estar conociendo el día de hoy. Ahora les voy a leer el parrafito biográfico de Nagel. Ernest Nagel nació en Checoslovaquia, emigró a Estados Unidos a la edad de 10 años, estudió matemáticas y filosofía en la Universidad de Columbia, donde posteriormente fue catedrático. Reconoció explícitamente la influencia de sus profesores Maurice Cohen, que ya lo mencionamos aquí, ¿se acuerdan? En un capítulo anterior. John Dewey, al que no estudiamos, pero es un pragmatista clásico, y Frederick Goodrich, y también de los escritos de Peirce, que también es pragmatista, o sea que este hombre fue influido por los pragmatistas clásicos, Peirce y Dewey. Y los análisis de Nagel sobre la ciencia se inscriben en la corriente empirista lógica. En 1934 publicó junto con Cohen una introducción a la lógica y al método científico, y su libro principal es La estructura de la ciencia, que es de 1961, considerado actualmente un clásico. Destila los resultados de numerosos trabajos sobre distintos aspectos del pensamiento científico, a la vez que constituye la exposición más completa de sus análisis sobre la naturaleza de la explicación y la estructura lógica de la organización del conocimiento científico. Otras contribuciones de Nagel a la lógica están en su libro Principios de la teoría de la probabilidad, Lógica sin metafísica, La prueba de Gödel y un escrito en colaboración con otros colegas, La teología revisitada. Perdón, teleología. Yo les iba a decir que teología es otra cosa que Auguste Comte, junto con la metafísica, quiere considerar un estadio anterior del conocimiento para llegar al estadio positivista, que es el que está basado en la observación y en la ciencia. Pero no es de la teología, es de la teleología, es decir, del conocimiento diseñado con un fin, cosa que es absolutamente pragmatista. Los pragmatistas dicen que todo conocimiento está diseñado con base a los fines que quiere conseguir. Muy bien, y ya. Bueno, y de cada uno les traje una foto de cuando era joven y cuando era viejo, que en general de viejos están en Estados Unidos. Este hombre pues ya nos dijeron que desde los 10 años estuvo en Estados Unidos. Y por último les leo el parrafito de Hempel, que nació en 1905 y murió en 1997. Nació en Alemania, Oranienburgo, estudió en Gotinga y en Berlín, especializándose primero en física, matemáticas
y posteriormente en filosofía. Sus principales influencias fueron Reichenbach, Schlick y Carnap. Fue miembro del llamado Grupo de Berlín, que desarrolló un programa cercano al Círculo de Viena, como les había contado la semana pasada, y en 1937 emigró a Estados Unidos. Fue profesor en la Universidad de Yale y posteriormente en Princeton. Hizo importantes contribuciones en el campo de la lógica, de la filosofía de las matemáticas, y es uno de los filósofos que más contribuyó al desarrollo del programa del empirismo lógico, llegando a ser en las últimas décadas uno de los más agudos críticos y autocríticos, digamos, del movimiento. Entre sus libros más importantes está el de Fundamentals of Concept Formation. Es que los libros están en inglés. Ajá. Dice, los fundamentos de la formación de conceptos en las ciencias empíricas y aspectos de la explicación científica, y por último, la filosofía de la ciencia natural, que es el que yo voy a leer en mis cursos por lo general. Bueno, entonces, pues estos son los hombres de los que estamos hablando el día de hoy, y ahora, ya que sabemos más o menos qué onda con sus vidas, vamos a empezar a ver qué onda con sus ideas. Entonces, para descifrar lo que están haciendo estos señores, les voy a leer lo que quiere decir un lenguaje formal. ¿En qué consiste un lenguaje formal? Bueno, pues consiste en una lista de términos primitivos bajo la forma, espérenme tantito, es que luego hace más aclaraciones sobre los términos primitivos. Exacto. Los términos primitivos consisten en términos puramente lógicos, como pueden ser los cognitivos de consecuencia lógica o de equivalencia, la conjunción y, la conjunción o, y también contienen los términos primitivos otros que no son lógicos, pero que podemos considerar como términos directamente observacionales. Por supuesto, todos son como, bueno, es que está todo, bueno, ya, perdón, es que me estoy saltando pedacitos, pero el caso es que dentro de los términos primitivos están los lógicos y los no lógicos, y son como las primeras piedras que necesitamos para construir el lenguaje. Sin esto, pues no podríamos construir ninguna frase. Entonces, están todos estos conectivos lógicos, y esos son los términos primitivos. Después están los términos definidos, que pueden ir definiéndose con base en estos. Entonces, lo que nos piden es que nos imaginemos que tenemos un diccionario, y ese diccionario pues va a tener muchas palabras que están definidas en términos de otras, y en términos de otras, en términos de otras, y cuando ya llegamos al conjunto como más básico, que no se puede definir en términos de otros, ese es el conjunto de los términos primitivos en un diccionario. Y los términos definidos pues son los que podemos definir gracias a la conjunción de todos los términos básicos o primitivos. Adicionalmente, para formar un lenguaje formal, necesitamos unas reglas de formación, que en el lenguaje natural que nosotros hablamos todos los días no es otra cosa que las reglas de la gramática. Y estas reglas nos permiten definir cuándo las oraciones están bien formadas y cuándo no. Pero en los términos carnapianos y de estos hombres, a esas oraciones bien formadas les llaman fórmulas bien formadas. ¿Por qué? Pues porque son matemáticos y porque están hablando como los matemáticos. Las fórmulas bien formadas se definen gracias a las reglas de formación, que son precisas. Muy bien, déjenme ver qué más aquí. Además de los términos primitivos, generalmente hay un conjunto de términos definidos. Este es, pues, un lenguaje formal. Pues esas son las tres cosas que tiene un lenguaje formal. Sobre esta base de términos primitivos y sobre estas reglas de formación, se construye un sistema axiomático. Es decir, se elige un conjunto de fórmulas bien formadas que
serán consideradas los axiomas del sistema, ¿no? Como estas grandes leyes o verdades. En matemáticas, por ejemplo, pues es A es equivalente a A, o sea, son como las tautologías lógicas, y estas oraciones como que son autoevidentes. Y después de que escogemos ese sistema axiomático con las fórmulas bien formadas, se definen las reglas de transformación que especifican de manera precisa una clase de teoremas que pueden deducirse de esos axiomas. Una característica muy importante es que hasta ahora no se ha propuesto ninguna comprensión de los términos primitivos, porque no están interpretados. Estar interpretado quiere decir asignarle un significado. Entonces, ahora sí me voy a ir pasando ya a la figura que encontré sobre cómo es la estructura de la ciencia según Carnap, y que, como pueden ver, es prácticamente la misma que la que ven en nuestro capítulo sobre cuál es la estructura de la ciencia según Ernest Nagel. A saber, es una red de entidades abstractas, términos teóricos o postulados que van a obtener significado en virtud de su relación con la experiencia y con los hechos que están abajo. Entonces, interpretar es hacer esta relación, decir qué conjunto de objetos en el mundo o de hechos que ocurren corresponden con la representación, el modelo o lo abstracto que tenemos aquí arriba. Entonces voy a leer aquí los elementos de la estructura de la ciencia. Tenemos hasta abajo el terreno de la observación y de la experiencia, un poco pues repitiendo esta pirámide que hice en las clases anteriores. Después se tienen como conceptos empíricos que están muy cerca de la experiencia, y cuando se relacionan esos conceptos pues se pueden hacer leyes o generalizaciones sobre lo que ocurre muy cerca de las observaciones. Estas reglas de correspondencia son las que interpretan las teorías más abstractas. Aquí esta acción, digamos, de las flechas punteadas, es la acción de interpretar, de dar significado mediante la empiria. Y lo que hacen es corresponder observaciones con conceptos definidos, y luego ya a nivel de la red se hace como un diccionario en donde también hay conceptos primitivos y conceptos derivados cada vez más complejos que terminan siendo postulados y leyes teóricas, pues sí, que ya nunca vamos a observar con los ojos, ¿no? Como la ley universal de la gravitación o estas generalizaciones, pues ya no es algo que se refiera a un evento singular observado, sino que se refiere a un conjunto complejo de fenómenos organizados en a veces una ecuación, a veces una oración. Como pueden ver, estos señores están haciendo filosofía del lenguaje. No sé si habrán escuchado por ahí también el chisme de pasillo. Por eso era bueno ir a la facultad, porque así, este tipo de frases como Carnap era un reaccionario, o como que estos hombres solamente se basaban en la física, cosa que es un poquito, ya vieron que eran matemáticos y físicos. Entonces es un poquito cierta que tienen como en mente pues ciencias muy matematizadas, pero luego lo trataron de extender a la economía y a la psicología. También uno de los tomos de la enciclopedia está dedicado a la psicología. Pero bueno, el caso es que un chisme es que son reaccionarios, otro chisme es que solamente estaban pensando en la física, y el tercer chisme es que lo tengo en la punta de la lengua, que toda la filosofía de la ciencia de la primera mitad del siglo XX es filosofía del lenguaje. Esa es otra cosa que sí se las comparto, porque es entendible que se diga algo así cuando estos señores lo que hacen es analizar oraciones.
o sea, ellos se fijan en las teorías publicadas por los científicos y las van analizando. Analizan lo que escribió Freud, lo que escribió Darwin, lo que escribió Newton, lo que escribieron los científicos más relevantes de la historia de la humanidad y van oración por oración aclarando el significado de cada uno de los términos. Es decir, aclarando la interpretación basada en la empiria de cada una de esas oraciones. Entonces, pues sí, realmente sí se están basando en el lenguaje y por eso definen todo esto con los axiomas y los diccionarios. Y bueno, vamos a abrir ahora sí las fotocopias del capítulo para avanzar un poquito en el contenido. Bueno, como les decía, esta estructura es la que yo encontré que proponía Carnap, pero en la página 194 tenemos una muy, muy parecida, que es la que propone Hempel, que es la concepción hempeliana de las teorías como redes de seguridad. Y lo que se plantea como discusión, pues es si cada una de las oraciones de la red tendría que estar vinculada con un hecho en el mundo, porque a veces hay como puntos de la red que parece que no están interpretados directamente, sino como ya por asociación con otras leyes. La frase de Carnap es: toda teoría física, al igual que la física en su totalidad, puede presentarse bajo la forma de un sistema interpretado. ¿Ven? Entonces, cuando lees esta frase te quieres morir, pero después de que lees lo que ahorita les leí, dices, ah, ok, un sistema interpretado es esto, que con los hechos se dé significado a lo abstracto. Entonces, es un sistema interpretado que consta de un sistema axiomático al cual le va a llamar cálculo específico, porque matemático, y de un sistema de reglas semánticas que permiten la interpretación. Amén. Esa frase está publicada en la Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada. ¿De dónde les sonará? ¿De dónde les sonará lo de la enciclopedia? Pues no fueron los primeros que se les ocurrió hacerlo, pero como todo enciclopedista, lo que quería hacer Carnap y lo que también quiso hacer su amigo Neurath era contener en unos volúmenes todo el conocimiento genuino de la época, aunque obviamente estaban conscientes de que luego iba a mejorarse y que iba a ir cambiando. Por eso la segunda parte, o bueno, de la clase de hoy, no del capítulo, pero sí de lo último que vamos a ver hoy, habla de cómo progresa la ciencia. Estos señores sabían que la ciencia iba a avanzar, pero sí aspiraban a establecer un método epistemológico de validación del conocimiento que sirviera para siempre. Y ese método era aclarar el significado de los términos de las teorías científicas. Hempel, por su parte, define lo siguiente: el sistema axiomático es una red sustentada desde abajo por mástiles anclados en el nivel observacional. Y como la discusión es si no todos los puntos de la red están anclados o qué pasa con las teorías que solamente tienen un cimiento, que sería como si esa única regla semántica bastara para interpretar todo el sistema. Entonces, bueno, ante estas preguntas, pues lo que hace Hempel es proponer una teoría de la confirmación. Estos señores, Carnap y Hempel, son confirmacionistas, en contraste con Popper, que es falsacionista. ¿Se acuerdan? O sea, Popper nos dijo así como, no, es que hay que estar viendo en qué nos equivocamos, o sea, qué predicción haría que toda la red se cayera. Y Popper propone eso porque dice que caer en un puro confirmacionismo, como Hempel y Carnap, es un poquito caer en el error de la inducción de querer solo estar buscando casos positivos y positivos y positivos. Entonces, Popper nos dice, bueno, estos señores solo quieren buscar cuervos negros, y yo digo que sería honesto que dijeran, si aparece uno blanco, mi generalización se va a ir a la goma, ¿no?
Entonces, bueno, estos señores sí buscan una teoría de la confirmación que contenga las reglas, que nos diga cómo todos los teoremas de la red están relacionados con enunciados observacionales y que eso les confiere un grado de confirmación. Entonces, aquellos términos teóricos para los que no haya entradas en el diccionario, que son estos son los que se van definiendo en la entrada del diccionario, se supone que deben estar relacionados con la empiria para ser significativos. Muy bien. Bueno, y esto sería respecto a la primera parte, a la estructura de la ciencia. Esto es un poquito el complemento que traje para la clase de hoy, aunque pues es realmente una página del libro. Y la segunda parte de la clase es sobre el cambio teórico. Esto es el reconocimiento de que las teorías a lo largo de la historia de la humanidad pues han ido cambiando. Aristóteles decía que todo estaba formado por 4 elementos, agua, fuego, tierra y aire, y que conforme a la composición de los objetos pues se comportaban de cierta manera y tenían que tender a su lugar natural, etcétera, etcétera, etcétera. Después sabemos que estuvo toda esta revolución copernicana del siglo XVII, en donde se abandona la idea de que la Tierra está en el centro y se adopta que el Sol está en el centro de nuestro sistema. Y ni se diga lo que ha pasado recientemente, que John Losey lo tiene muy claro porque le fascinan los ejemplos de mecánica cuántica y de mecánica estadística, que son los de la física contemporánea. Entonces, otra pregunta central de la filosofía de la ciencia es cómo progresa la ciencia. Y yo siempre pongo ejemplos de física, pero en medicina es muy fácil ver también el progreso, porque antes las personas, no sé, creo que los cavernícolas se morían como a los 30 años, después pues se logró que la gente viviera hasta los 40, 50 años, y hoy en día pues ya vemos que la edad de mortalidad en los países más desarrollados pues es bastante más alta. Entonces, no cabe duda que la ciencia progresa. ¿Cómo progresa? Se preguntan los filósofos de la ciencia. Y aquí viene la respuesta de Nagel, que es que la ciencia progresa o crece por incorporación, ¿no? Aquí en la página 195 tenemos esto que es el crecimiento por incorporación, según el cual la ciencia progresa, aquí está. El fenómeno de una teoría relativamente autónoma que va siendo absorbida o reducida a alguna otra más comprensiva, y esto es un rasgo recurrente e innegable que ha ocurrido en la ciencia moderna. Entonces, para variar, voy a poner mi ejemplo de la física, pero si aquí hay algún científico presente que quiera poner un ejemplo con química, biología o alguna ciencia social, pues también nos podría servir, ¿no? Pero pues aquí en astronomía es muy sencillo pensar que tenemos, por ejemplo, las leyes de Kepler y que esas leyes de Kepler después se ampliaron en la mecánica newtoniana, que contiene cómo se mueven los planetas, pero también contiene toda la atracción gravitacional entre todos los cuerpos del universo. Entonces la teoría de Newton de alguna manera absorbe las leyes de Kepler y las hace parte de su teoría. Y después hay quienes en la física de ahora dicen que podemos entender toda la mecánica newtoniana como un pequeño subconjunto de la teoría de la relatividad en donde estamos en velocidades muy lejanas a la de la luz, ¿no? Entonces, la teoría relativista contendría todos los objetos, incluyendo los que se mueven a la velocidad de o sea, la luz, incluyendo a la luz, y a todos los que se muevan cerca de la velocidad de la luz. Y cuando estamos en velocidades muy bajas, como todo lo que pasa en nuestro planeta, entonces la mecánica newtoniana basta para hacer las descripciones sin ajustes relativistas y nuevamente las leyes de Kepler quedan absorbidas, ¿no? Entonces esta sería como la idea del progreso por incorporación. Y para complementar esta idea del progreso por incorporación, Nagel propone la idea de la reducción de una teoría a otra.
para lo cual hay 4 condiciones, 2 de ellas formales y las otras no formales, ¿no? Entonces, la primera formal es la de la conexión, que nos dice que para cada término que aparezca en la nueva teoría y no en la vieja, entonces debe haber un enunciado que conecte o explique lo que ocurría en la teoría anterior. Entonces, como que se tienen que dar un poquito como ocurría con las reglas de correspondencia entre observación y axiomas, aquí también como que se tendrían que establecer relaciones para que la nueva teoría absorba a la anterior o haya una reducción. Y la segunda condición formal es la de la derivabilidad, a saber que las leyes experimentales de la nueva teoría sean consecuencias deductivas de los supuestos teóricos. Me parece que lo dije al revés. O sea, el chiste es que se pueda derivar todo lo de este subconjunto con las leyes del nuevo. O sea, eso sí lo tengo claro, porque de las leyes de Newton se puede hacer una deducción y decir, en este caso específico vamos a tener las elipses. Entonces, como que para que lo tenga que contener, se debe de poder derivar la viejita con los axiomas y las leyes de la nueva. Y luego están las condiciones no formales, que es el apoyo empírico, es decir, los supuestos teóricos de T1 están apoyados por los datos con independencia de aquellos otros datos que sirvan apoyo a T2, es decir, ambas tienen apoyo experimental independiente. Y por último, la fecundidad, y es que los supuestos teóricos de la T1 sugieren ulteriores desarrollos de la T2. Me confundo un poquito esto como de la 1 y la 2, para mí es más fácil pensar en la vieja y en la nueva, pero la idea general sí está como muy clara y es que se puede plantear que hay una teoría más comprensiva y que todo lo que decía la anterior es una derivación o un caso especial de la nueva. También se ha hablado mucho de reduccionismo en la ciencia en términos como de qué forma base de qué, ¿no? Entonces, estos señores, los empiristas lógicos, sí creían que las matemáticas eran la base de todo, después la física, y encima de la física se podría construir la química como siendo menos básica, es decir, que toda la química se puede deducir de la física, porque finalmente está hablando de átomos y de cómo se relacionan, entonces es pues como un caso especial de la física. Y dentro de la química hay una cosa especial que es aquello que esté vivo, o sea, está la química orgánica y la inorgánica, ¿no? Entonces en la orgánica pues estaría toda la biología, y dentro de todo lo que está vivo hay unas cosas que se llaman seres humanos, que no me caen del todo bien, por cierto, y esa sería la parte de las ciencias que se dedica a las ciencias sociales. Entonces, este fundacionismo brutal de estos señores también está basado en este reduccionismo, y pues por supuesto se ha criticado un montón porque se dice que los conceptos de las ciencias sociales y todo pues no tienen nada que ver con la física, pero ellos así construían el edificio del conocimiento. Y bueno, sí tengo tiempo de empezar a esbozar cuáles son las debilidades de la propuesta empirista lógica, que pues ya hasta aquí yo daría por expuesta, y les voy a empezar como a contar lo que podría criticarse a estos señores, que es lo que venía en el capítulo siguiente, en el 13 y en el 14, ¿no? Que son las alternativas a la ortodoxia. Entonces, en particular respecto a esta cuestión del progreso científico, pues como se pueden imaginar, podemos pensar que en la ciencia actual hay partes, sí, de la ciencia antigua, pero hay muchas otras que se han abandonado. O sea, ¿qué ocurre cuando hay, pues, conocimiento viejo que ya se considera erróneo y obsoleto? Entonces, por ejemplo, les voy a poner así 3 ejemplos de entidades que ya no existen en la ciencia de hoy: los efluvios, el flogisto, el éter. Esas eran teorías
que en su momento pues tenían sustento y hacían experimentos y demás, y hoy pues ya están abandonadas. Entonces, una de las críticas a la propuesta de Nagel es que hay desechos, digamos, o errores en la ciencia, y de hecho Paul Feyerabend en su libro Contra el método, diciendo justamente que este método lógico que querían encontrar los ortodoxos, pues es cuestionable, y el primer capítulo lo dedica a hacer una teoría del error, de todos los errores en la ciencia, de todas las veces que nos hemos equivocado los humanos al tratar de describir a la naturaleza. Entonces, habría que hacer... ¿Quién es el autor, perdón? Y Paul Feyerabend. Ahorita déjenme ver. Tantito voy a dejar de compartir la pantalla para mostrarles una infografía. Ahí. Es que no puedo ver. Aquí. Documentos donde viene el nombre y la propuesta de Paul Feyerabend. Feyerabend. Ya la estoy abriendo y también voy a abrir una de Kuhn. Aquí está. Tomás Kuhn. Espero que sea esta. No. Revoluciones. Aquí. Muy bien, ya abrí las infografías, entonces las voy a... ahorita que se abran, ya me las va a dar como opción. Mientras reviso el chat. Justo Damián Hernández ya puso aquí el nombre de Paul Feyerabend. Y yo quiero compartirles la infografía, pero no sé por qué no se ha abierto. Denme un minutito más y lo resuelvo. Es que, exacto, no era el JPG. Ya la encontré. Listo. Esta es una imagen que diseñé el semestre pasado para mostrar cuáles eran, según Paul Feyerabend, los 4 jinetes del apocalipsis del empirismo lógico. O sea, ¿por qué no funciona el empirismo lógico? Porque creen que existe un solo método, tienen una noción de razón tradicional en la que solamente debe haber un conjunto universal de valores epistemológicos, cuando Paul Feyerabend lo que va a decir es que estos pues dependen de cada cultura y que hay diferentes maneras de entender la razón, lo que resulta racional elegir para cada cultura. También los empiristas lógicos están obsesionados con la objetividad y con encontrar métodos para asegurar la verdad. Y todo eso es muy cierto. Y la crítica que John Lowsey pone de Feyerabend a los ortodoxos es que la base empírica, la base de la pirámide, perdón, se me cayó el micrófono. La base de la pirámide de los empiristas lógicos es la experiencia y la experimentación. Y justo lo que va a decir Feyerabend es que a veces esa experiencia y esa observación depende de nuestros prejuicios o de nuestras creencias en cierta teoría que estamos convencidos de que la anécdota más famosa pues era de unos alemanes que estaban convencidos de que tenía que haber radiación en una pantalla y todos vieron unos puntitos verdes y fue una alucinación colectiva. ¿Por qué? Pues porque estaban convencidos de que su experimento estaba bien. Entonces, como ya lo decía Hume, los sentidos nos pueden engañar. Y esa es como la crítica que después Feyerabend usa para decirles a los empiristas lógicos que pues todo su edificio está construido en los cimientos experimentales y que pues son cuestionables a veces. Y ya para terminar, déjenme compartirles la otra infografía, que es una alternativa a cómo entender el progreso científico si no queremos entenderlo como esta subsunción de las teorías antiguas en las nuevas. H-I-J-K. Aquí. Muy bien.
pensé que lo tenía guardado como Kuhn, pero lo tengo guardado como revoluciones científicas. Lo que propone Kuhn, muy cercano a Feyerabend, ambos críticos de la ortodoxia, es que podemos concebir el cambio científico como una sucesión de revoluciones en donde cada propuesta nueva implica una nueva configuración del mundo y un abandono de la configuración anterior. Entonces ya no hay como conjuntos contenidos. En la teoría actual de la mecánica cuántica no está contenido Aristóteles de ninguna manera, ¿no? O sea, más bien se rompe con justo con todo lo que querían estos señores, o sea, con los significados de las palabras, con la clasificación de los objetos, con cómo está amueblado el mundo, incluso cuál es la metodología válida para los experimentos y qué se enseña en las escuelas. Para Kuhn es muy importante que vienen los libros de texto porque dice, eso es lo que los científicos avalan el día que se publica el libro. Y todo eso cambia cuando cambiamos de paradigma, cuando se da una revolución científica y hay un cambio de concepción del mundo. Bueno, pues esto nada más así para anunciarles lo que venía en los capítulos siguientes. Creo que pues llegamos bien hasta donde llegamos, que fue al empirismo lógico, y eso es pues mediados del siglo XX. Y estas últimas dos láminas que les puse de Feyerabend y de Kuhn es a partir de los 60s en adelante. La segunda mitad del siglo XX son las críticas a la ortodoxia. Déjame ir otra vez al chat, que estoy viendo que hay por aquí un comentario. ¿Qué quieren decir los gatitos? Ah, que está vivo y está muerto el gato. Es la paradoja de Schrödinger, en donde hace un experimento mental para criticar a la mecánica cuántica, interpretada como si todos los estados posibles de un sistema físico fueran estados de hecho. Dice así como, no, pues son probabilidades, o sea, puede ser que el gato esté vivo, puede ser que el gato esté muerto, y a nivel cuántico eso se traducía como puede ser que un spin esté girando hacia la izquierda o hacia la derecha, pero no puede estar medio girando a la izquierda, medio girando a la derecha. Entonces, digamos que todo lo que tiene que ver con los gatitos blanco y negro era por la mecánica cuántica y por Schrödinger con su gato vivo muerto. Muy bien. Bueno, pues nos quedan 10 minutos. Yo por aquí doy terminada la clase. Voy a parar la grabación y podemos usar estos 10 minutos por si tienen dudas, comentarios, si alguien quiere contar de qué es su reflexión final, si todavía tienen dudas logísticas del final del semestre, pues adelante.